Ah, bien, chicos, si ustedes han visto Psicología Social 1, si la recuerdan, o si alguno está viendo Psicología Social 1 y 2 al mismo tiempo, cosa que podría suceder, vamos a hacer una separación cualitativa de estas dos materias. Psicología Social 1 está hecha a partir de un molde psicosocial norteamericano. Los libros que yo tengo para Psicología Social 1 son casi todos de autores norteamericanos, estadounidenses, ¿no es cierto? Porque esta es la psicología que se ha desarrollado preferentemente en Estados Unidos. Ahora, la Psicología Social 2, no de una manera integral, pero sí en cuanto a las líneas que yo quiero dar acá, siguen más por una parte una línea europea y por otra parte una línea más latinoamericana. Los temas muy generales serían 4 temas, que tal vez agreguemos uno más este semestre, que serían vida cotidiana, conflictos, cultura y, no sé, este tema tal vez lo pueda discutir después, representaciones sociales. Discutir en el sentido en que me interesa más que la parte teórica de representaciones sociales, la parte práctica, cómo podemos nosotros aplicar el concepto de representación social. Ahora bien, ¿en qué consiste la vida cotidiana? Vamos a ver los temas así de manera rápida. La vida cotidiana es la vida de todos los días, pero justamente por eso es la vida más invisible que tenemos. Cuando uno le pregunta a alguien cómo es su vida cotidiana, y lo mismo de todos los días. No, no es lo mismo. Antes de la pandemia, muchas veces le preguntábamos a los alumnos acerca de su vida cotidiana, y la primera impresión es de que sí, estudio, hago esto, como que no pasa nada, es la vida que ya conocemos, que la repetimos, como una repetición. La pandemia mostró algo para lo cual es importantísima una de mis clases de vida cotidiana. La vida cotidiana sí es una repetición de cosas. Ustedes estudian, entonces se supone que durante 5 años, espero que no mucho más, ustedes estudian la carrera de psicología. Y después tal vez sigan estudiando. Entonces durante estos 5 años ustedes lo que tienen que hacer es ir a la universidad a estudiar, preparar las cosas, ¿no es cierto? Y esto parecía todo lo normal. Y nadie veía algo anormal casi nunca, ni en su vida, ni en la sociedad, ni nada. Fuimos mostrando cómo sí habían cosas que de vez en cuando podían alterar esa vida cotidiana. Cuando apareció la pandemia, ahí sí, todo el mundo tuvo la conciencia de que se había roto, había habido una ruptura en su vida cotidiana, cambió la vida cotidiana. Porque la vida cotidiano viene de quotidiano, cuota, ¿sí? Una vez, cada vez. Entonces esas son cuotas, ¿no es cierto? Cotidiano es cada día. Entonces la vida cotidiana se alteró totalmente. De pronto ya nadie podía ir a la universidad, había que empezar las clases como hasta ahora han sido por internet. En fin, cambió totalmente nuestra manera de poder adaptarnos a la sociedad, de seguir viviendo nuestra vida social. Las personas mayores como yo tuvimos que tratar de no salir a la calle durante un tiempo largo. Eso nos afectó a todos aquellos que tuvimos que quedar encerrados en nuestra casa o en nuestro departamento sin salir, ayudados, en el caso mío, por mi hija menor, no había más nadie que nos ayude. Solamente los jóvenes salían a hacer las compras, a hacer las cosas. Así que fue indudablemente una ruptura en la vida cotidiana. Y ahí recién mis alumnos entendieron que sí, a veces hay rupturas en la vida cotidiana que te hacen entender que estás viviendo una vida cotidiana que no va a ser siempre así.
que es así. Es más, lo que hay que entender en el capítulo de vida cotidiana es que la vida cotidiana nunca es igual. Decimos, sí, todos los días vengo a la universidad, todos los días estudio, todos los días trabajo, todos los días. Sí, todos los días lo estás haciendo, pero ojo, no todos los días son iguales. Tendemos a pensar que nuestros días son iguales. No, no son iguales. Ningún día es igual que otro. Dentro de un día ninguna hora es igual que otra. No es lo mismo. Este asunto de la repetición que tenemos es una especie de ayuda que nos da nuestro sistema psíquico para que no nos perdamos, nada más. Yo me llamo Mario Alberto Barraza, de acuerdo. Pero tengo que seguir siendo el mismo. Si mañana me preguntan usted cómo se llama, yo digo no sé. O si lo sé y de aquí a una hora me pregunta usted cómo se llama, no sé. Sería desastroso que ninguna persona se acuerde de su nombre después de media hora o se acuerde después de 3 horas. Esas fallas en la memoria implicarían, entre otras cosas, un problema con la identidad, tal vez. La identidad, ¿cómo se forma? A través del tiempo. Sí, te ponen en el carnet de identidad, tu nombre, ¿no es cierto? Este señor se llama Mario Alberto Barraza. Y ojo, vamos a aclarar, como siempre hay que aclarar todo en Bolivia, yo soy argentino, por eso digo Mario Alberto Barraza. Cuando llegué acá me dijeron, usted tiene que poner su apellido materno también, si no van a creer que Barraza es su apellido materno y que usted no tiene papá. Ah, bueno, entonces Mario Alberto Barraza Badarán. Badarán es el apellido de mi madre. Ambos apellidos Barraza y Badarán son apellidos españoles. Pero resulta que hice algunos documentos como Mario Alberto Barraza y otros como Mario Alberto Barraza Badarán. Y hasta hoy estoy con una gran cantidad de problemas que los estoy solucionando por tener algunos documentos con un apellido y otros con otro apellido. Yo soy el mismo, pero tengo que convencer a las autoridades que Mario Alberto Barraza y Mario Alberto Barraza Badarán son la misma persona. Eso implica todo un trámite. Cosa que no me hubiera pasado si hubiera puesto a Mario Alberto Barraza nomás desde el principio hasta ahora, listo, todos los documentos igual, ¿no es cierto? Pero en la misma universidad tuve que empezar a hacer ese trámite también. Oigan, soy Mario Alberto Barraza y ya no Badarán. Ah, no, ya no Badarán. Y lo mismo me siguen llamando Mario Alberto Barraza Badarán. He tenido que ir varias veces a las autoridades, aquí a las cuestiones administrativas de la U, ¿no? Pues, oigan, ya, Mario Alberto Barraza nada más, punto. Entonces, claro, aquí no se entiende mucho, pero en La Paz dijeron, este señor es argentino, díganle que no use su segundo apellido, que use solamente el primero. Ah, bien, entonces eso me sirve ahora para decir, oiga, en La Paz me han dicho que tengo que cambiar a Mario Alberto Barraza nada más. Listo. Pero bueno, estas cuestiones son de identidad, las vamos a ver cuando les voy a plantear cómo empieza el problema de la identidad. Y el asunto es, ¿cómo puede cambiar la identidad en un momento de confusión? Entonces, todos los días, yo soy Mario Alberto Barraza, ya me han puesto ese nombre, ese apellido, y me llaman de esa manera, y firmo de esa manera, y me dan certificados de esa manera, me daban la libreta en colegio, en la universidad. Es decir, ya hay un ritmo de repetición donde yo soy Mario Alberto Barraza y ya no hay forma de que me olvide, ¿no es cierto? A lo mejor me olvido de algunas cosas. Yo no sé si todos ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero ustedes tal vez recuerdan cosas de su escuela primaria todavía, puede ser. Yo recuerdo algunas cosas de primaria, no todas, obviamente. Todavía recuerdo algunas cosas de la escuela primaria.
Y las recuerdo porque tenían algún significado emocional. Uno recuerda las cosas que tienen algún impacto emocional, si no, capaz que ni las recordás, ¿no es cierto? Recuerdo que yo fui a mi colegio a los 5 años porque no había forma de que no vaya a esa edad. ¿Y qué pasa? En ese colegio yo no fui a jardín de infantes, no tenía jardín de infantes cerca de mi casa donde vivía, no existían los jardines de infantes. Entonces íbamos directamente al colegio. Entonces a los 4 años mi papá me enseñó a leer, escribir, me enseñó inglés, me enseñó un montón de cosas. Música me enseñaba, todos los 4 años. Después mi papá se olvidó y siguió haciendo sus cosas y yo me quedé esos saberes ahí un poco en el aire. Y a los 5 años me pusieron a la escuela primaria, que en realidad ya era a los 6 años. Pero a los 5 me metieron ahí, yo no sabía qué hacer. Así que inmediatamente me cambiaron de curso porque yo estaba totalmente aburrido. Pero no era ese el problema era, habían dos problemas. Una, que al principio yo lloraba porque no quería separarme de mi mamá ni de mi abuela. Cuando dejé de llorar y ya me adapté a la escuela, hubo un segundo problema que mi madre estudiaba artes y mi madre era muy joven. Mi madre estudiaba arte, mi papá hacía sus cosas y ella tenía que llevarme a la escuela antes de ir ella a sus cosas, así que me llevaban a la escuela temprano, cuando no había nadie, solamente estaba la portera de la escuela. Ella me recibía, yo andaba solo en mi escuela, ¿sí? Totalmente solo. No lloraba, me sentía al principio un poco depre, pero después me acostumbraba a estar solo ahí, recorriendo la escuela. Yo intuía que me hacía amigo de los árboles, de las cosas que había ahí. Era una escuela muy pequeña, pero muy bonita. Y después cuando llegaban los demás, empezaban a llegar las maestras, los otros chicos y todo, me daba rabia porque yo había considerado que la escuela era mía, me sentía bien yo solo con mi escuela, y iban llegando los otros y me iban quitando pedazos de mi escuela. Son experiencias que uno no se olvida, pasa el tiempo y uno no se olvida. Yo ya tengo bastantes años, 76 años, y fíjense, no me olvido de esas cuestiones de la escuela que han tenido su impacto emocional, ¿no es cierto? Han tenido su impacto emocional. Hay muchas cosas de las que recuerdo de la niñez que tuvieron su impacto emocional en pro o en contra de lo que uno cree que es una vida feliz. Eh, entonces, sí, nosotros podemos mantener una cierta identidad. Yo estoy seguro que aquel niño que iba a la escuela, así, 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 soy yo. Y estoy seguro que aquella persona que hizo tales cosas, soy yo. Y aquella persona que se casó y tuvo hijos, soy yo. En fin, tenemos una identidad. Nos reconocemos como parte de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha pasado en nuestra vida. En nuestra vida hemos viajado, nos casamos, todo aquello. Y todo esto lo pasamos a cuenta de nuestro yo social. ¿Sí? Yo tengo un yo social con un nombre, un apellido, todo. No estamos hablando acá del inconsciente freudiano ni nada, no nos vamos a meter con eso. Me imagino que Freud también se acordaba de cuando era chico. Entonces, eso, ¿cómo se forma? Se forma en la vida cotidiana. Cuando decimos la vida cotidiana, sí, la vida de todos los días. Parecería que no tiene mucha importancia la vida de todos los días. Pero no es así. Al revés. La vida cotidiana es la vida, con mayúscula. No hay otra vida. La vida cotidiana es la vida que vivimos todos los días. O sea, es la vida. ¿Mm? Hasta tal punto es importante esto que filósofos como Husserl, Heidegger le dieron mucha importancia a la vida cotidiana. Vamos a ver después con más detalle cómo estudiaron ellos esto que llamamos nosotros
la vida cotidiana. Entonces la vida cotidiana por ahí se puede alterar, y cuando se altera recién nos damos cuenta que estamos viviendo una vida cotidiana. Cuando se rompe algo ahí, nos enteramos de que hay una vida cotidiana. ¿No es cierto? Por ejemplo, cuestiones que no son lindas de recordar, pero cuando ha habido algún terremoto, recuerdo el terremoto de Haití y Totora, yo era director de carrera en ese entonces y envié a un grupo de alumnos que se estaban por recibir para hacer su práctica allá, para ayudar, investigar, pero ayudar primariamente. Conseguí yo en ese momento, gracias a una persona amiga, conseguí yo dinero para llevar a los chicos allá, porque no podíamos esperar que en esas ruinas alguien pagara algo, y ni pedirle a la universidad tampoco. Así que por mi parte, la universidad envió muchas personas, pero se olvidaron de nosotros. Entonces yo, como era director de carrera, yo dije, no, los psicólogos también tienen que poder hacer algo. Entonces envié alumnos de último curso, alumnos que ya se estaban por recibir, que estaban haciendo su práctica institucional, y los envié. Y conseguí dinero de varias instituciones, y se quedaron allá por lo menos un mes. Hicieron una buena práctica. Y yo fui allá también. Fui allá a ver, fui y volví en un solo día, pero fui a ver qué es lo que pasaba, cómo, para organizar a los chicos también. La persona que tenía que ir no quiso ir porque tenía miedo. Tenía que ir una persona que era docente, ¿no es cierto?, de ese grupo, pero no fue, tenía miedo de que hubiera más temblores. Pero de pronto a esa gente se le rompió su vida cotidiana. Hasta ese entonces tenían un cierto tipo de vida cotidiana, la vida de todos los días. Hubo ese terremoto y las personas que sobrevivieron tuvieron que enfrentar otra clase de vida. Se acabó la vida que tenían. Se destruyó la vida que tenían. Tuvieron que reemplazarla luego por otro tipo de vida. Por ejemplo, nos contaban que los jóvenes se reunían solos, por otro lado, no le hacían caso a sus padres ni a sus abuelos. A todos los mayores que habían sobrevivido, no les hacían caso. Ellos hicieron su vida por su cuenta. Tuvieron muchas rupturas familiares, independientemente de los problemas que obviamente hubo que superar, los problemas de temor, los problemas de las muertes, las separaciones, el impacto que sufrió toda esa población, es grave. Entonces, a partir de ahí hay una ruptura de la vida cotidiana. Tu vida ya nunca más va a ser la misma. Se pueden recuperar cosas, pero ya no es la misma. Por ejemplo, Víctor Frankl era un psicólogo, psiquiatra, judío alemán. Él tuvo alguna charla con Freud, pero no le convenció su método. Y llegó la Segunda Guerra Mundial y empezaron a tomar prisioneros judíos. Freud se salvó de eso. Un ex paciente de Freud, norteamericano, que tenía mucho dinero, era un hombre importante, habló con el presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos habló con Mussolini, que era el jefe de Estado de Italia, amigo de Hitler. Mussolini habló con Hitler y hablaron para conseguir que le permitieran a Freud salir de Viena, irse a Londres. Y él se fue con su hija. Pero hubo que hacer todo este asunto para salvar a Freud. Pero Víctor Frank no se pudo salvar. Él y toda su familia fueron a un campo de concentración. Él salió del campo de concentración, logró sobrevivir. Su esposa no, sus familiares no, sus padres no. Entonces, cuando salió del campo de concentración, trató de, como se suele decir, rehacer su vida, vivir de nuevo.
y escribió un libro sobre todo lo que él vivió en el campo de concentración. Hay varios títulos, pero el título más conocido es Un psicólogo en el campo de concentración. Viktor Frankl, busquen este libro, es hermoso, porque además es muy escueto, no es un libro que haga mucha lloriqueada, no es un libro así pomposo, largo, no, no, es un libro bastante breve, que relata las cosas de manera bastante elegante, breve, no hace muchas concesiones al llanto ni a la emoción. Pero las cosas que cuenta son terribles. Y justamente una de las cosas que a mí me pareció muy linda, después de todas las cuestiones terribles que pasó en el campo de concentración, llegan los norteamericanos y los liberan y vuelven otra vez a la vida. Y hay dos o tres cosas acá muy puntuales que les quiero decir para que busquen ese libro, es muy lindo. Salen y quieren contarles a las personas que encuentran, familiares que han podido sobrevivir, amigos que no estuvieron en el campo de concentración, ellos quieren contarles todo lo que vivieron en el campo de concentración. Y las otras personas también habían vivido muchos problemas, porque la guerra fue cruel para todos. Entonces no había a quien contarle nada. Imagínate, estás años en un campo de concentración, sufres un montón de cosas, logras salir, quieres hablar acerca de eso y no hay nadie con quien hablar porque los otros no quieren escuchar, porque los otros también pasaron cada cual sus cosas con la guerra. No hay con quien hablar. Y él trata de, como se suele decir, rehacer su vida. Como les dije, su esposa murió, sus parientes murieron todos en el campo de concentración, los mataron a todos, y él tiene que hacer su vida de nuevo, se casa otra vez, empieza a ser psicólogo, él va a crear después una teoría muy interesante a propósito de esto, y una tarde él sale de su casa, él tenía una casita en el campo, entendiendo campo en Alemania, digamos, ¿no es cierto? Con jardines, con cosas muy, muy bonitas. Y él está pasando por un prado porque está yendo a comprar algunas cosas para su casa, y va a pie y va en el prado y de pronto, sin saber por qué, se pone de rodillas y llora. Es la primera vez que llora desde que pasó toda la tragedia. Nunca lloró. Pero ahí cuando él ya estaba bien, cuando estaba sano, cuando estaba casado, cuando estaba en paz, cuando todo estaba bien, paseando por el prado, viendo qué hermoso prado, qué lindo está el sol, qué lindo está todo, en ese momento se puso de rodillas y lloró. El llanto le salió cuando aparentemente estaba la felicidad. Para explicar estas cosas tenemos que explicar entonces qué es lo que es la vida cotidiana y la ruptura de la vida cotidiana y la reacomodación en una vida cotidiana, si se puede. Que ya va a ser otra vida cotidiana, no total, porque no puedo olvidarme de quién soy. La ruptura más dramática de la vida cotidiana es cuando una persona pierde su identidad, ¿no es cierto? Esa es la parte más dramática. Entonces, que esta parte de identidad también la vamos a estudiar más tarde cuando estudiemos cultura en relación con la identidad, obviamente. Entonces, la vida cotidiana es un tema hermoso para poder hablar. Es uno de los temas. El otro tema es conflictos. Todos sabemos que hay conflictos, para algunos la vida no se puede concebir sin conflictos. La vida cotidiana misma ya es un conflicto. ¿Por qué? Porque aunque no nos demos cuenta, siempre estamos en conflicto con algo. Eso lo decía Hegel, no estoy diciendo nada raro. Me tengo que levantar temprano, no quiero levantarme temprano. Tengo que ir a clases, no quiero ir a clases. Y plumeo, tengo 18 años. No, tengo 14 años. No, tengo 16 años. Cualquiera de estas edades da igual. Soy adolescente, tengo que ir al colegio, no quiero ir al colegio. ¿Por qué voy a ir al colegio? ¿Por qué me obligan a ir al colegio? Yo no quiero ir al colegio, no quiero estudiar, ¿para qué?
No para que puedas después ir a la universidad. No quiero ir a la universidad. No, pero tenés que ser profesional. Si no, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser un obrero? Bueno, seré un obrero. No, pues, ya, levántate, tienes que ir al colegio. No quiero, no quiero, y al final uno termina yendo al colegio, porque los padres te obligan, ¿no es cierto? Yo no tuve hermanos, era hijo único. Mi mamá, no crean que mi mamá es mala, mi mamá vive todavía. Pero cuando yo tenía que trabajar, ojo, yo entrando ya a la universidad tuve que trabajar en un colegio que quedaba lejos y tenía que levantarme muy temprano. Y si yo me olvidaba de levantarme temprano, mi mamá me ayudaba para levantarme temprano. ¿Cómo me ayudaba? En pleno invierno, abría colchas, sábanas, todo. Y yo en aquel entonces se acostumbraba a dormir sin pijama, me molestaba el pijama. Entonces, como ella se veía que yo dormía casi en calzoncillos, entonces traía agua fría y me echaba, no mucho, ¿no? Un poquito de agua fría encima, así, para que me despierte. ¿Mm? Este, no piensan que mi mamá es mala, pero era un poco recta en algunas cosas. Eh, por lo tanto, uno puede decir, no quiero ir a trabajar, no quiero ir a estudiar, pero al final tienes que ir nomás, porque no te queda otra. ¿Sí? Ya desde la escuela primaria yo no quería ir a la escuela, pero nada, tenía que ir nomás. Entonces, no le vayan a creer los psicoanalistas, porque los psicoanalistas empiezan a ver tu personalidad, eres así, 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 son pavadas. Este, pero a lo que voy es a que tu vida cotidiana se interrumpe y después aparece la vida de los conflictos. Es un conflicto tener que hacer cosas que tú no quieres hacer. O vayamos a la otra punta del asunto. En la vida misma es conflictiva, siempre. Siempre hay un conflicto con algo. Conflicto con uno mismo, conflicto con los demás. Por lo tanto, pensar que la vida cotidiana siempre es linda, aun cuando sea linda, no es cierto porque el conflicto lo tiene uno. Uno siempre está en conflicto con las cosas. No es cierto que yo todos los días quiera hacer las mismas cosas. A lo mejor no es cierto que yo todos los días quiera comer, a lo mejor un día no tengo hambre. ¿Mm? Y tu papá te dice, no, ¿cómo vamos a comer? No, no quiero comer. Tenés que comer. ¿Mm? Ustedes no conocen a las madres argentinas, son terribles. Tenés que comer. Se acabó ya. ¿Mm? ¿Y el padre para qué está? El padre está para imponer algo, pero ¿cómo lo impone el padre? A través de la madre. Los padres argentinos son muy vivos. Dice, hacele caso a tu mamá, listo. Entonces, en el aspecto ah, trivial, el aspecto así de casero, ¿no? El papá se saca de encima sus obligaciones de papá y le da a la mamá bastante poder. Entonces, hacerle caso a la mamá, listo, se acabó. Eso era cuando un chico ya es muy travieso o cuando es adolescente y es muy rebelde, entonces sí, el papá aparece como el padre rígido, ¿no? Entonces la mamá dice, bueno, vas a ver con tu papá, ¿no? La típica, ¿no? Vas a ver cuando venga tu papá te va a castigar. Y a veces el padre llega cansado, no tiene ganas de castigar a nadie, pero resulta que la mamá le dice, tenés que castigarlo porque yo le dije que lo vas a castigar porque ha hecho pavadas ahí en la escuela. Y el padre tiene que ir a castigarlo así. Y el padre pensará,
¿por qué no se portará bien este pelotudo? Porque yo estoy llegando cansado a mi casa y todavía le tengo que pegar y hacerme mala sangre. ¿Mm? Así piensan los papás. De manera que en el machismo generalizado que tenemos acá en Latinoamérica, el papá tiene que asumir a veces una especie de figura un poco más allá de lo simplemente paternal. Es el padre duro, el padre rígido a veces, ¿no? Lo que no obsta como para que haya momentos donde el padre es el padre compañero, el padre bueno, el padre con el cual vas al cine o vas a ver fútbol o vas a hacer algo, ¿no? Las dos cosas son posibles. El padre recto y el padre amigo también. Las dos personalidades se pueden juntar en una, que es tu papá. Pero los conflictos, ¿por qué aparecen? Cuando hay un choque de intereses. ¿Y cuándo aparecen los conflictos? ¿Aparecen alguna vez por ahí? Sí, los conflictos grandes. Pero la vida misma es un conflicto, por eso vida cotidiana y conflicto son dos temas que ustedes lo tienen que manejar bien, porque en la vida cotidiana siempre hay conflictos. Y eso hace que la vida cotidiana no sea realmente una cuestión tan monótona como alguna gente lo piensa. Mi vida cotidiana, sí, 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 siempre es lo mismo. No, no pasan cosas graves en mi vida. Nunca hay cambios. Mentira, siempre hay cambios. Y siempre hay conflictos. Salir a la calle ya es un conflicto. ¿Por qué? Supongamos que tienes movilidad. Sales. Primer conflicto. Estás saliendo de tu garaje y un tufi pasa a toda velo y tienes que frenar para no atropellar. Entonces plumeas contra los tufis. Sigues. Y por ahí, como alguna vez lo vi, yo hace rato que no conduzco, tomo taxi nomás, pero una vez vimos, no recuerdo si era con un taxi o con unos compañeros, pero vimos un auto que iba delante nuestro y iba hacia la derecha, después volvía hacia la izquierda, así, otra vez a la derecha y a la izquierda volvía. Hasta que nos enteramos de qué se trataba. Eran unas señoras, unas 4 señoras iban en el auto y estaban buscando una dirección. Entonces, cuando pensaban que estaban por ahí cerca, querían ver el número de las casas donde estaban, entonces se arrimaban a la vereda, después veían el número y como no era el número que estaban buscando, seguían otra vez. Entonces, a esta señora les parecía de lo más normal, arrimarse a la vereda, salir, arrimarse, sin pensar que atrás viene gente. Durante un tiempo se hizo muy típico el hecho de pensar que las mujeres cuando aprenden a conducir, conducen hacia adelante y no tienen la menor idea de que atrás también sigue el tránsito, de que atrás también hay autos, hay gente, hay todo, ¿no es cierto? No quiero decir con esto que las mujeres no saben conducir, hay un prejuicio, había un prejuicio muy fuerte con respecto a esto, pero no, ya actualmente hay mujeres que conducen muy bien. Pero digamos, dentro de los prejuicios típicos que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, hay esto. Pero estas cuestiones que pueden ser chistosas también te pueden causar conflictos. Hay conflictos pequeños, medianos y grandes. Cualquiera puede tomar la medida que quiera. Un conflicto pequeño puede suceder, digamos, cuando tú tienes que salir y esperas a alguien, ¿no es cierto? Y esa persona no llama, no viene, no pasa nada, y bueno, tú te vas, porque no puedes llegar tarde a donde tienes que llegar esperando que la otra persona dé señales de vida, entonces tienes que salir nomás. Sales tarde, llegas tarde, pasan cosas. Te preocupas y resulta que la otra persona simplemente se había quedado dormida, no pasó nada, entonces bueno, menos mal que no pasó nada grave, pero la persona sí es responsable porque yo he llegado tarde a mi trabajo esperando que esta persona me llame. Este, Pequeños conflictos son cosas superables. Hay conflictos más grandes cuando hay conflictos de trabajo, ¿no es cierto? Hay conflictos más grandes cuando se transforman en conflictos políticos. Los conflictos más enormes son las guerras, por ejemplo. Eso es un conflicto.
enorme, ¿sí? Entonces, el tema de conflictos, yo lo voy a tomar en los conflictos medianos y pequeños, los conflictos de nuestra vida cotidiana. Como hemos empezado la materia con vida cotidiana, los conflictos serán conflictos más o menos dentro de la vida cotidiana. Y veremos que el psicólogo puede ayudar en algunos conflictos, pero no pueden definirlos totalmente. Por ejemplo, una separación o un divorcio. Es el juez el que le da final al conflicto, no un psicólogo. Yo durante mucho tiempo he estado ayudando a parejas, porque como yo fui, esto es otra historia que no la voy a contar ahora, psicólogo en un jardín de infantes, entonces los papás me comentaban sus conflictos, y con el tiempo mucha gente vino sin que estuviera mediado en ninguna cuestión educativa, vinieron muchos matrimonios para charlar conmigo, y hubo una época donde a los que estábamos en la asociación de psicólogos, que existe todavía, me imagino, la sociedad de psicólogos, nos encargaron un trabajo por solicitud de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque había una pareja que se quería divorciar, entonces se hace todo un proceso. Y en la mitad del proceso la pareja dice, no, no nos vamos a divorciar. Se corta el proceso. Después dicen, sí, nos vamos a divorciar. Se reanuda el proceso. Y todo esto para muchos jueces que tienen muchas cosas que resolver, esto les será muy incómodo. Entonces nos enviaron varios casos a varios psicólogos, casos de parejas que se estaban por divorciar para saber si se iban a divorciar o no, de una vez, ¿no es cierto? Para no perder tiempo. Entonces yo era el que tenía que dar el diagnóstico para los abogados, para los jueces, de que si esa pareja sí se iba a divorciar o no. Se decía, esta pareja no está segura, mejor no hagan nada. Esta pareja sí está segura que se va a divorciar, sigan adelante. Esto es un trabajo que va a resultar. Y he charlado con muchas parejas en plan de divorcio. Y esto es difícil, pero lo que les quería decir es que el conflicto a nivel psicológico sí lo podemos arreglar nosotros. Pero el término de conflicto lo da un juez. Cualquier conflicto social tiene que pasar por un juez. Se pelean por un terreno, digamos. Los hermanos mueren sus papás y los hermanos se pelean por un terreno. Solamente un juez puede determinar de manera final a quién le va a pertenecer cada parte de ese terreno. No lo hace el psicólogo. El psicólogo puede ayudar a que las partes no se peleen, que no se destruya el lazo familiar, como se le llama. Podemos ayudar en eso como psicólogos sociales. Pero no podemos nosotros decir que se terminó el conflicto. Los que terminan el conflicto son los jueces. Esto es así, 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 se acabó, listo, no más conflicto. Entonces, sobre el conflicto vamos a ver varias cosas pequeñas y grandes. Por supuesto, nosotros no podemos arreglar un conflicto con una guerra, digamos. ¿Mm? Ahorita hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, cuando hay este tipo de conflictos grandes, ¿qué hay que hacer? Ya sea el conflicto pequeño o el grande. Primero, hacer la historia del conflicto para entenderlo. Y hay mucha gente que no conoce la historia de Rusia, no conoce la historia de lo que fue después la Unión Soviética, cómo dejó de ser la Unión Soviética, etc. Entonces las personas que no conocen toda esa historia difícilmente pueden opinar. Hay que opinar y ver cómo es la historia, cómo sucedieron las cosas para saber por qué pasa lo que pasa. No para tener ya un veredicto, sino por lo menos para poder ayudar a las partes. Hay partes en conflicto. Yo soy psicólogo. Tengo que saber qué es lo que sufrió cada una de las partes en conflicto. Yo soy juez. Yo soy la persona que va a intermediar para las partes. En fin, sea la persona que yo sea encargado de esto, voy a necesitar psicólogos.
psicólogos clínicos, psicólogos sociales, psicólogos educativos, voy a necesitar psicólogos. Cuando hay un problema grande, así a nivel país, pelea entre países o dentro de un país, ahí se necesitan psicólogos, ¿sí? Acá, por ejemplo, me extraña que no se llame a los psicólogos, casi nunca. Se supone, y está mal suponerlo, que los problemas todos son políticos, cuando en realidad hay problemas que son sociales y no necesariamente políticos. Pero todo se supedita a lo político. Y está bien, se pueden tomar finalmente algunas determinaciones políticas, pero hay un aspecto social que queda por debajo que nunca queda explicado. Por ejemplo, en algún momento lo analizaremos. Hubo aquí la salida del presidente Evo Morales, hubo un periodo intermedio donde estuvo la señora Áñez, y en ese periodo intermedio, antes de que vuelva a través el partido, el MAS, hubo un problema muy, muy grave, muy dramático, los casos de Sencata y Sacaba. Esos casos fueron analizados políticamente, pero nunca fueron analizados realmente desde el punto de vista sociológico y psicológico, desde el punto de vista de la psicología social. ¿Por qué pasó lo que pasó? No se trata de justificar a unos ni a otros, no se trata de absolver a unos o a otros, pero se trata de comprender por lo menos. Y en nuestros países, a veces, no se trata de comprender, sino de juzgar. Y juzga a aquella persona que en ese momento tiene el poder. Entonces, como tiene el poder, juzga como le da la gana. ¿No es cierto? La señora Áñez estaba en el poder y juzgó como le dio la gana un conflicto. Y es la manera de resolverlo. Volvió el MAS y el MAS tiene otra mirada sobre las cosas que pasaron. Y juzga de otra manera. Y dice, ese conflicto fue creado artificialmente. Sí, fue creado artificialmente, pero aquellas personas que querían que hubiera un conflicto. Es complicado, es muy complicado. Entonces, aquí el tema político, en el tema de conflictos, el tema político es muy interesante. Vamos a ver algunas cosas de esas. Ahora, con respecto a la identidad está muy relacionada con el tema de cultura. Vemos algo de cultura en psicología social 1, pero el tema de identidad es un tema más central dentro del tema de la cultura. Central quiere decir que es un tema que está al medio, partiendo todo. Por ejemplo, justamente acá en Bolivia, hablemos de identidad. Todos tenemos identidad boliviana, los que vivimos en Bolivia, no creo. Vean, antes de que viniera el gobierno de Evo Morales, años antes, el oriente se estaba por separar de Bolivia y parecía bastante cierto, ¿no? Parecía un chiste, ¿no es cierto? Yo hablé con algunos amigos en Santa Cruz y me dijeron que había una tendencia a convencer a las personas, y estaban convencidos los cruceños de que tenían que separarse de Bolivia. Entonces, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija iban a formar un país aparte. Y esto no es chiste, parece que habían proyectos con respecto a esto. Claro, cuando apareció Evo Morales se trató de reunir al país otra vez a las buenas o a las malas. En algunos casos lo hizo a las buenas, en otros casos a las malas. Vemos ahora que los mismos cruceños parecen haber hecho un pacto con el MAS para que el MAS vuelva al gobierno. ¿Por qué? Porque en la última parte de Evo Morales, del gobierno de Evo Morales, hubo una mejor relación con el Oriente, una relación, me imagino yo, económica. Y a partir de ahí, la gente del Oriente, no todos los orientales quedaron muy animados con este asunto de que se fuera el gobierno de Evo Morales. No se olviden de que antes que se vaya Evo Morales, hubo un incendio bastante grande en la Chiquitanía.
Y aparentemente el gobierno no hizo gran cosa como para detener ese incendio. Ese incendio se detuvo solo porque ya no tenía dónde más ir. Y todo esto se achacó a un pacto entre el gobierno de Morales y las personas del Oriente que querían tener más espacio libre para tener ganado y ese ganado después exportarlo a China. Aparentemente había un asunto así, no sé en qué habrá quedado todo aquello, pero hubo una interpretación de esto, que esto era lo que realmente estaba sucediendo. Esto se tomó como algo grave y fue una de las muchas cosas que originó esa ruptura con el gobierno. Ahora nadie habla de eso, aparentemente muchas personas no hablan de nada, tal vez para no crearse, no meterse en conflictos, ¿no es cierto? Pero hablemos de identidad. ¿Cuál es la identidad boliviana? ¿Existe alguna identidad boliviana? Se la ha tratado de hacer durante años, pero ¿existe una identidad boliviana? Hmm. Todo el mundo va a decir sí porque es la respuesta más fácil, pero créanme, yo no estoy seguro de que exista una identidad boliviana. No estoy muy seguro. Como ni siquiera estoy seguro de que exista una identidad argentina. ¿Quiénes son más argentinos que quiénes? Los porteños, los de Buenos Aires, son más argentinos que el resto. Yo soy de Mendoza. ¿Los mendocinos somos más argentinos que otros? ¿A la gente del sur es más argentina? ¿Cuál gente del sur? Si ya desaparecieron, toda la gente indígena del sur la han hecho desaparecer a casi toda. ¿Quién queda? Grandes latifundistas. Sí, hay gobiernos argentinos ahí, pero casi todas esas tierras se las han vendido a gente de afuera. Ingleses, italianos, qué sé yo. Hay millones, no miles, millones de hectáreas vendidas a empresas extranjeras. O sea, el sur argentino no sabemos si es argentino. ¿Y a quién le importa todo eso? Hay gente que dice sí, no, la gente argentina se pelea. Aparentemente la única forma de parar una pelea es con el himno nacional, ¿no es cierto? Se canta el himno nacional y todo el mundo canta el himno nacional y ahí para. Pero no estoy seguro de que en los últimos tiempos se vayan a parar los conflictos con el himno nacional. No estoy seguro ni siquiera de eso. Ustedes podrían preguntarme, ¿cómo es el asunto de la identidad en Argentina? ¿Cómo se logró la identidad argentina? Es complicado. ¿No? La mayoría de nuestros padres o abuelos o tíos o amigos vienen de afuera, de lo que no era la Argentina. He tenido abuelos españoles, italianos, criollos. Todos los amigos que yo tenía en la escuela primaria o escuela secundaria, sus padres o sus abuelos, venían de algún otro lugar que no era la Argentina. Venían de España, venían de Italia, venían de Rusia. Tengo un gran amigo, psicólogo en la Argentina, cuyos padres venían de Rusia, gente que venía de Alemania, de Inglaterra, de Francia, ¿sí? Sus padres o sus abuelos, gente que venía de lugares árabes o turcos, ¿sí? De Turquía o de lugares árabes. Por ejemplo, una cosa que me resultó simpática aprenderla, teníamos una amiga de mis padres, y esta señora se había venido con toda su familia, siendo ella más joven, de un lugar en el cual la religión que ellos profesan es católica, mientras que la lengua que hablan es árabe, ¿sí? Hay varios lugares en el Oriente y Medio Oriente que tienen mezclas, ¿no es cierto? Y esta señora, ¿de dónde venía? Del Líbano. Y en el Líbano nos contaba, nosotros, dice, hablamos árabe, pero somos católicos.
son cristianos, más que católicos. Ella era católica, pero habían cristianos de diferentes sectas, pero cristianos. No eran árabes, no eran musulmanes, pero sí eran árabes en cuanto al idioma, en cuanto a la cultura. Entonces, por ahí hay mezclas un poco raras, y toda esa gente vino a la Argentina. Y muchos de nosotros aprendimos mucho de lo que era lo extranjero, porque toda la gente que venía de afuera. Sin embargo, paradójicamente, hasta que nos vinimos a Bolivia, yo no supe qué era Bolivia, porque toda la educación que teníamos era una educación europeísta. Yo conocía bien Europa solamente a través de educación. A la vez que me iban a llevar mis abuelos a Europa, mi papá no quiso y me perdí la oportunidad. 2 veces me perdí la oportunidad. Pero la educación que hemos tenido en Argentina era europea, la que yo tuve por lo menos. Hasta el punto de haber discutido con personas europeas sobre cuestiones europeas. Sí. Discutí con un matrimonio francés, matrimonio mayor, padres de una amiga mía. Llegaron a casa, cenaron en casa y charlamos, y hubo alguna discusión sobre algún aspecto histórico de Francia, y yo le gané, saqué un libro y dije, no, es así. Es decir, yo no siendo francés, le gané a un francés una cuestión sobre la historia francesa. También recuerdo que cuando viví en La Paz, en una librería charlamos con otro joven que, este joven venía de Suiza, y charlamos. Fue una charla medio complicada, porque nos interesaba la literatura los dos. Y la charla fue parte en castellano, parte en inglés y parte en francés, o sea, fue disloque, pero nos entendimos. Y él no sabía que Bertrand Russell, el gran científico matemático, un científico matemático, lógico, filósofo, también había escrito unas novelas. Se le dio por escribir un tomo de novelitas pequeñas, novelitas breves. Y dice, no, este señor nunca escribió novelas. Sí, le digo, escribió novelas. Así. Es decir, de pronto, acá en Latinoamérica, algunos de nosotros sabemos más de Europa a veces que los mismos europeos. Lo cual no es raro, porque para nosotros Europa ha sido un poco la fuente de la donde ha venido primero el saber en los colegios. En mi colegio, todo ha sido occidental. Hasta tal punto, y no me avergüenzo de decirlo, porque no es culpa mía tampoco, ¿no? Pero antes de venir a Bolivia con mis padres, yo no tenía una idea muy clara de qué era Bolivia. ¿Sí? No teníamos que venir a Bolivia, teníamos que ir a Canadá. Después hubo otro proyecto de ir a Perú. Y por último, no sé por qué el proyecto fue venir a Bolivia. Pero yo no sabía que era Bolivia. En la menor idea. Nadie tenía idea de que era Bolivia. Se puede decir, bueno, pero si es lo mismo Perú que Bolivia, están al lado. No, no es lo mismo. Sabíamos que era Perú, sabíamos todo de Perú, no sabíamos nada de Bolivia. Nadie sabía nada que era Bolivia. Nadie. ¿Sí? Hasta tal punto que antes de venir a Bolivia, un señor que era boliviano fue a nuestra casa y nos dijo, me he enterado de que ustedes van a ir a Bolivia. Sí, señor. Quisiera charlar con ustedes, por favor. Vengan a mi casa, los invito. Bueno, fuimos. Este señor era boliviano y era un buen intelectual, ¿eh? Pero él nos dijo, yo no digo que soy boliviano, porque a la gente no le gusta hablar de Bolivia. Digo que soy peruano. Pero en realidad soy boliviano. Y nos mostró algo de literatura boliviana, cosas, nos contó un montón de cuestiones, nos regaló algunas cuestiones y nos dio algunas cartas para que trajéramos a algunos familiares. Y bueno, otro día les contaré cuáles fueron las primeras impresiones que yo tuve para llegar a Bolivia, pero evidentemente las impresiones fueron simpáticas, algunas un poco desagradables, pero en general simpáticas, fue algo raro, nuevo. Y me di cuenta que
en Argentina no nos hablaban mucho de América, nos hablaban de Europa. Y yo tuve la comprobación para mí mismo, porque entre muchas cosas que tengo acá en mis bibliotecas, tengo por ahí revistas viejas, algunas que me traje de Argentina y otras que me compré por acá. A veces llegaban revistas de la Argentina. Y hay unas revistas ya antiguas, digamos, antiguas como yo. Revistas de cuando yo estaba en colegio, ¿sí? Y eran revistas para chicos de colegio. Y eran revistas muy lindas, a todo color. Y tengo todavía acá, se los voy a mostrar cuando ustedes quieran. Tengo una revista donde aparece, escuchen esto, una asociación, un negocio de mercancías. La, la primera conversación, el primer contrato así de acero y carbón, ¿sí? Italia le iba a mandar carbón a Alemania y Alemania le iba a mandar acero a Italia. Ese primer pacto es el pacto primero con el que después va a ser el mercado común europeo y después la Unión Europea que hay ahora. Pero eso fue el primer acto que nadie lo suponía todavía, iba a promover el redescubrimiento europeo, porque los europeos después de la Segunda Guerra quedaron absolutamente destruidos. Se destruyeron entre ellos y Estados Unidos les ayudó económicamente. Entonces, después les voy a contar algunos detalles sobre esto. Hubo alguien que alertó a los diferentes jefes de Estado europeos, les dijo, oigan, si Estados Unidos nos va a ayudar económicamente a que Europa se recupere, nosotros vamos a ser prisioneros de Estados Unidos. Tenemos que empezar a incorporarnos entre todos, reunirnos. Y claro, como recién había terminado la Segunda Guerra, todavía quedaban algunas cuestiones problemáticas, ¿no es cierto? Pero este hombre logró reunirlos a todos y se creó el mercado común europeo y a partir de ahí se creó la Unión Europea que existe actualmente. Solamente Inglaterra se salió de ahí, pero la Unión Europea es importantísima. Rusia no está dentro de la Unión Europea, los europeos no quieren que Rusia ingrese ahí. Hay toda una historia con respecto a esto. Incluso la guerra que hay ahora es porque Ucrania y otros lugares querían pasarse a ser parte de la Unión Europea y Rusia no les permite. Ucrania dice, nosotros ya no tenemos nada que ver con Rusia, dice, me importa un pito, ustedes forman parte de la Unión Europea y entonces tengo a toda la Unión Europea aquí frente a mí y voy a tener a los norteamericanos frente a mí y no quiero tener a los norteamericanos frente a mí, así que no lo hagan. Y los otros lo hicieron el amague de pasarse a la Unión Europea y entonces Putin ha establecido esta guerra terrible. Esta guerra la entiendo más yo que ustedes porque yo tengo más o menos la idea de todo lo que pasó en Europa, especialmente desde la Segunda Guerra hasta ahora. ¿Sí? Yo nací en 1946, hacía un año que había terminado la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo nací un año después que terminó la Segunda Guerra Mundial, para que tengan una idea de con quién están hablando. Entonces, cuando yo les digo quiero mi jubilación, hay que entender de que tengo razón en querer la jubilación. Y no me están jubilando. Entonces, bueno, creo que tengo mis razones como para insistir. Entonces, bien, identidad. El asunto de la identidad es más importante de lo que ustedes suponen. ¿Cuál es la identidad boliviana? ¿Cómo se formó la identidad boliviana si Bolivia no existía antes? Esto era el Alto Perú. La Argentina no existía. Eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, a lo sumo, digamos. Y las Provincias Unidas del Río de la Plata ni siquiera era la Argentina sola. Incluía a lo que después fue Bolivia. El Perú era Alto Perú y Bajo Perú, pero todo eso era el Perú. Todo esto era el Perú. Alto Perú, Bajo Perú. Era el Perú.
Es decir, que ustedes, chicos, aunque no lo quieran, son peruanos. Porque esto es Perú en realidad. ¿Y por qué le digo que esto es Perú? Porque el nombre Perú era el nombre que los españoles escucharon a los indígenas que vieron cuando llegaron acá. ¿Cómo se llama este lugar? Perú, Perú, Perú. Perú, listo. Entonces todo esto es Perú. Hay un Perú que está en lo alto, el Alto Perú, y hay otro Perú que está más bajo, el Bajo Perú, pero todo esto es el Perú. Son las tierras del Perú. Muy bien, de acuerdo. Les voy a dar una nota con lo siguiente. No respondo preguntas durante la clase. Me tienen que hacer las preguntas por escrito. Ustedes, hay un sitio que tiene la materia y que ese sitio lo controla. Mi amigo, ustedes lo conocen a él, con él ustedes han pasado algunas clases, se han inscrito, ¿no es cierto? Y por ese lado, yo ya les voy a explicar ahora al final de la clase, por ese lado es que nos vamos a comunicar, vamos a hacer comunicaciones escritas. ¿Por qué esto? Porque yo hago clases muy seleccionadas ahora por internet y no quiero perder mucho tiempo en la clase, pero sí les voy a responder todas las preguntas que quieran, pero aparte de la clase. Entonces, este asunto de la identidad es más complicado de lo que parece. Entonces, la vida cotidiana, los conflictos de identidad, como ven, son todos temas relacionados. Estamos hablando de psicología social finalmente. Y por último, las representaciones sociales, que es un tema que tal vez lo voy a cambiar, o lo voy a modificar un poco. Pero en representación social lo que yo quiero es que hagamos lo siguiente, una especie de ejercicio de cómo nos representamos Bolivia. ¿Qué es Bolivia para ustedes? ¿Qué es para mí? Mi patria es Argentina y sigue siendo. Yo no he cambiado de nacionalidad. Hace 52 años que estoy en Bolivia, pero sigo siendo argentino. Las causas de eso ya son causas en las cuales nos podemos arrimar al psicoanálisis. Son causas que tienen que ver con mi identidad. Hemos hablado de identidad y yo no quiero cambiar mi identidad. He cambiado muchas cosas, o sea, uno se amolda al país donde va a vivir. Entonces me ha moldado muchas cosas aquí a Bolivia. Me he casado en Bolivia, tengo hijas bolivianas, nietos bolivianos. Pero sí que tengo nietos bolivianos es algo chistoso porque están viviendo en otro país, ¿sí? Y entonces ya no sé si son bolivianos, en realidad no, ¿no es cierto? Son australianos. Mi nieta fue casi de bebé a Australia y tengo otro nieto que ya nació en Australia, entonces son dos australianos. El día que vengan para acá, hace muchos años que no vienen, cuando vengan acá les vamos a tener que ayudar un poco a traducir algunas cosas, porque hablan más inglés que castellano. Así que, bueno, pero me casé acá y mis hijas son bolivianas. Mi hija que está en Australia ya es australiana. Tengo otra hija, mi hijastra que está en Estados Unidos. Sus hijos son estadounidenses, norteamericanos. Son de Texas. Así que mi última hija piensa irse al exterior, así que no creo que yo pueda ver mucho a mis nietos. Pero vamos, el asunto es este. La representación social es la representación social que uno tiene de algo en conjunto. Yo les podría hacer un trabajo, por ejemplo, ¿cuál es la representación social que ustedes tienen de la Universidad de San Simón? ¿Cuál es la representación social de Cochabamba? Pero vamos más lejos, ¿cuál es la representación social de Bolivia? Y les voy a decir que si
si nos atenemos a los aspectos teóricos de lo que es la representación social y la realidad de la representación social, es medio complejo, porque la representación social es colectiva y al mismo tiempo individual. Esto le hizo un psicólogo que se llamaba Moscovici. Es decir, se lee Moscovici, pero se dice Moscovici porque él es francés. Entonces Moscovici ha hecho en esta temática de las representaciones sociales la idea de cómo uno se representa un esquema de algo, porque uno pertenece a un conjunto de personas que tienen que ver con ese algo, ¿no es cierto? Acá digamos que ese algo sea Cochabamba. ¿Cómo nos representamos a Cochabamba? Mentalmente. Pero ahora es un poco difícil, porque ustedes me van a decir, bueno, en Cochabamba también hay gente paceña, gente urureña, en fin, hay gente de todas partes. Es cierto, y Bolivia como Bolivia misma también, y la Argentina también, ¿no es cierto? ¿Qué es la Argentina? Hubo una Argentina aparentemente desde 1810 hasta, digamos, 1850, y ahí empieza otra Argentina, porque empiezan estos tipos que quieren eliminar a la gente indígena, la eliminan a la mayoría, quieren eliminar a los gauchos que querían ser, eran criollos, que querían tener una representatividad de cada región de la Argentina, ¿sí? De La Rioja, de Buenos Aires. No querían que Buenos Aires fuera todo, no pudieron, mataron a todos los líderes provinciales y Buenos Aires se impuso como una especie de capital de hecho, más que de derecho. Y Buenos Aires acaparó el puerto, acaparó todo, y se agrandó. O sea, de hecho, el lugar más grande, así como lugar habitable es Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces Buenos Aires nos ganó las provincias, Buenos Aires es el lugar más importante ahí de la Argentina. Pero, ¿cuál es mi representación social de Bolivia? Seguramente mi representación social de Bolivia es diferente de la de ustedes, porque hay un aspecto emocional diferente. Ustedes nacieron en Bolivia, yo no. ¿Cuál es la representación social de Bolivia? No sé si es la misma para un cruceño, para un veniano, para un paceño, para un tarijeño, para, para un, no sé, cochabambino, para las diferentes, un orureño, no sé. No sé si es la misma representación social. No tiene que ser exactamente la misma, por supuesto. Moscovici nos dice no es la misma idea, pero no es el mismo dibujo que tenemos en la cabeza. Por ejemplo, les doy hay un ejemplo mejor. La salida del mar. Cuando yo llegué a Bolivia, ningún boliviano ignoraba la importancia de la salida del mar. Por lo menos los bolivianos de clase media, que eran con los que yo más me relacionaba. No sé si habrán habido bolivianos de alta clase social a los cuales no les importaba la salida del mar, o si habría mucha gente campesina que no sabía mucho acerca de la salida del mar, ¿no es cierto? Cuando yo llegué aquí, la gente campesina estaba en el campo nomás, ¿no es cierto? La otra vez estuve charlando con una persona acerca de los lugares que yo conocí cuando recién llegué, ¿no es cierto? Y uno de los primeros lugares que conocí acá fue Punata. Fui allá, un amigo me llevó y dijo, vas a tomar la chicha de Punata, a ver qué rica es. Y Punata era campo, absolutamente campo, ¿sí? Estamos hablando de 1970, cuando yo llegué, hace 52 años atrás. Era campo total. Ahora hace mucho que no voy, me han dicho, si usted ahora va a Punata, no la va a reconocer, porque hay comercios, hay calles bonitas, se llega a Punata mucho más rápidamente que antes, entonces sí, ya
ha ido cambiando Bolivia poco a poco. Argentina también ha cambiado muchísimo en todo este tiempo. Así que bueno, todo eso cambia, pero la idea es la idea que uno tiene en la cabeza, junto con la cabeza de muchas otras personas, y la representación social no es igual en la cabeza de cada uno. La representación social que yo tengo de la Argentina no es la misma de otros millones de argentinos. La representación social que yo tengo de Bolivia no es la misma que tienen otros millones de personas que están en Bolivia. Cada cual tiene su representación social, pero el asunto es que entre todos tenemos una representación social importante que es Bolivia. Estamos dispuestos a defender esa representación social. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo les conté recién, les dije recién, que hubo, y esto es cierto, hubo una posibilidad bastante seria de que Bolivia se separara. De que Santa Cruz, Beni, Pando, y Tarija se separaran del resto de Bolivia. Y a mí no me gustó ese plan. Recuerdo que por aquella época que había este fervor de la separación, los separatistas, recuerdo que yo fui a Santa Cruz. Mi hija menor era muy pequeña en aquel entonces, la llevé a ver una representación teatral allá. Y paseamos un poco por Santa Cruz. Y entré en una tienda de ropas y había una chompa así, grande, donde decía, boliviano yo, Camba, así con letras grandes y con signos de admiración. Camba, o sea, yo no soy boliviano, soy Camba. Entonces me pareció raro que esa prenda estuviera exhibida así en ese lugar, como una prenda más, como si el dueño de ese lugar, él mismo dijera, no soy boliviano, soy Camba. No pregunté nada, no quise entrar en ninguna posible discusión sobre el tema, pero eso me dio la pauta de que realmente este deseo de mucha gente de separarse de lo que era Bolivia en ese entonces, era un deseo bastante explícito, no era solamente una intención, ya estaba explícito, estaba ahí. Yo no soy boliviano, soy Camba. Entonces, estos intentos de división en países, en regiones, es un intento que siempre va a ocurrir, no es que no va a ocurrir, va a ocurrir todavía. Todavía van a ocurrir anexiones o separaciones entre países. Aparentemente estamos cubriendo en gran medida todavía un espacio relativamente largo de estabilidad. La última ruptura de estabilidad fue cuando la Unión Soviética se desperdigó. Se desarmó la Unión Soviética y se armó lo que era Rusia, la Gran Rusia. Entonces habían unos 3 países pequeñitos que estaban dentro de la órbita rusa y ahora esos 3 países pequeños son países diferentes, independientes cada uno de ellos. No son 3 partes de la Gran Rusia, son 3 países independientes. ¿Sí? Lituania, Estonia y Letonia. Son 3 países chiquititos. Yo conocí a una persona que era de uno de estos lugares, una persona que era de Lituania. Pero vean el caso en Europa, un caso bastante grave, es el de Varsovia. Hay varios casos de países que han sido... Polonia fue invadida varias veces por Rusia, por Alemania, y una vez le invadieron de tal manera que le hicieron desaparecer.
durante un tiempo, Polonia no aparecía en los mapas, había desaparecido como país independiente. Cuando ustedes escuchen, si alguna vez escuchan música llamada clásica, música de piano, de un polonés llamado Chopin, ¿sí? Frédéric Chopin, verán que hay algunas de esas piezas que él las llamó polonesas, porque él se sentía polonés. Una persona que era de ese lugar, yo lo conocí en Argentina, él me explicó que no había que decir polaco, había que decir polonés. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque polaco, me dijo, es un término despectivo. Él me explicó cómo a Polonia le habían invadido varias veces en la historia y los que le invadían le decían polacos a los poloneses, que era un término despectivo. Entonces dijo, no, no digas polaco, di polonés. En fin, a lo que vamos es a esto. Una representación social es la representación social que yo tengo de algo, como un país, como un lugar, como algo. Esa es una representación social que varios tenemos, no la tenemos exactamente de la misma manera. No necesito yo tener, la Argentina que yo tengo acá, no es la misma que tienen varios millones de argentinos, pero en un momento determinado, sí, es la Argentina nuestra. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que las Islas Malvinas son argentinas y deberían ser devueltas. Las tiene Inglaterra. Así como estoy seguro también de que Bolivia tenía acceso al mar y ha sido cortado por Chile, ayudado por Inglaterra también. Entonces, que los ingleses han sido piratas y un montón de cosas también me queda bastante claro. Pero veamos, la posibilidad de una representación social tiene consecuencias políticas. Por eso es que quiero que estudiemos esa parte. ¿Cómo podrías unir a todo el pueblo boliviano si no se sienten bolivianos? Veré si puedo hacer que un amigo mío les dé alguna charla de un tema que él ha estudiado muy bien, justamente el de la guerra del Pacífico, porque allá llevaron a mucha gente de poblaciones indígenas que no tenían la idea de lo que era Bolivia. Para ellos Bolivia no existía. Hay mucha gente del campo que durante mucho tiempo no entendió mucho de qué se trataba esto de Bolivia. Esto era para la gente que estaba más en lugares urbanizados. Esa gente entendía lo que se quería decir por Bolivia, pero mucha gente del campo no entendía muy bien. ¿Sí? Ellos entendían su Ayllu, ellos entendían algo de la tradición, ¿no es cierto?, de la época de los incas, de la época de los aymaras, pero esto de Bolivia para ellos siempre resultó algo un poco raro que no lo alcanzaron a entender. Y claro, el concepto de nación es un concepto europeo en realidad, así como nosotros lo entendemos hoy en día. El concepto de nación con límites, con derechos, ¿no?, es un concepto más bien europeo. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo fue que se hizo la guerra del Chaco? Bueno, llevaron gente allá, soldados, gente del campo, que no entendían muy bien para qué era esa guerra. No entendían, no fueron dispuestos a defender a Bolivia, así, con una representación social exacta de lo que es Bolivia. No sabían que estaban defendiendo. Mucha gente indígena que llevaron allá las llevaban obligadas. No sabían qué estaban haciendo. Llevaban a la gente indígena para que en algunos lugares la gente indígena necesitaban yeguas, burros, necesitaban estos animales de carga. En algún momento donde habían precipicios o lugares un poco difíciles, la gente indígena tenía que cargar a los animales y llevarlos. ¿Sí?
Hay muchas cosas que no se saben de lo que fue esa guerra, fue espantosa, espantosa. La gente no tenía ni idea de por qué estaba peleando. Así que de esa manera era fácil prever de que mucha gente no quisiera pelear porque no sabían por qué estaban peleando. Eso del heroísmo es muy relativo. ¿Por qué pelearían? Por ejemplo, cuando hubo la guerra de las Malvinas, donde la Argentina peleó contra Inglaterra para recuperar las Malvinas. Yo soy argentino y claro, nos llamaban al consulado para apoyar todo esto. Yo no dije mucho, pero en realidad yo no tenía ganas de apoyar eso. Por una razón muy sencilla. ¿Cómo la Argentina, que jamás ha peleado en una guerra internacional marítima durante todo el siglo XX, hubo algún escaramuzo en el siglo XIX que habría que discutirlo mucho, se va a enfrentar a Inglaterra, siendo que Inglaterra participó en la Primera y Segunda Guerra Mundial y siendo que Inglaterra fue la gran potencia marítima de Europa desde la época de Cervantes y Shakespeare. Desde esa época ya era una potencia marítima Inglaterra, hasta el siglo XX. Y en pleno siglo XX, Argentina se le ocurre hacer una guerra marítima contra Inglaterra, y va a ganar la Argentina, ya pues. ¿A quién se le ocurre? A los militares de ese momento. Obvio, obvio. Los militares no piensan mucho, van directamente a lo que su intuición les dice, así, ¿no? Pero se equivocan. No sé por qué se hizo esa guerra, tengo mis sospechas de por qué se hizo, pero era una guerra que se iba a perder, obviamente. La Argentina no podía ganarle una guerra a Inglaterra, absolutamente. Sí, podríamos haber... No, mentira. Mentira por lo siguiente, porque en caso de que la guerra hubiera durado más, muchos países europeos, incluso los mismos Estados Unidos, le hubieran ayudado a Inglaterra, no a la Argentina. Hay un pacto por el cual todos los países de América se tienen que unir si uno de esos países es tocado por alguien de afuera. Lo que mucha gente no sabe es que ese pacto ha sido hecho para que los países latinoamericanos le ayuden a Estados Unidos si Estados Unidos es atacado. No para que Estados Unidos le ayude a algún otro país latinoamericano si es atacado. Si no le importa a Estados Unidos, no va a ayudar. ¿Qué le importa? Y Argentina se quedó sola. Se quedó sola además porque los militares no quisieron ayuda a nadie. Muchos países latinoamericanos le ofrecieron ayuda a los militares. Entonces, nosotros no vamos a hacer las cosas. Listo, así pasó. Así salieron las cosas. Claro, ¿por qué? Porque los militares dijeron, si nosotros aceptamos que países latinoamericanos nos ayuden, entonces los ingleses van a traer países europeos y nos van a hacer bolsa, vamos a tener un problema serio. No, nosotros no más. Argentinos contra ingleses. Y bueno, y así no fue, ganaron los ingleses. Y ahora los ingleses siguen estando en las Islas Malvinas y tienen cada vez más armas, más cosas metidas ahí. ¿Por qué? ¿Van a hacer una guerra? No. Pero es una zona pesquera muy importante. Y además, como siempre, hay una pelea que otro rato la podemos discutir sobre quiénes son los dueños del Ártico, del Antártico, perdón, ¿sí? El polo antártico. ¿Quiénes son los dueños de la Antártida? La Argentina tiene su parte ahí, pero no nos dejan ni entrar. La Argentina dice, nos toca esto, hemos hecho nosotros ya convenciones con el resto de los países, ¿sí? Con las Naciones Unidas, pero ningún barco argentino podría meterse ahí, porque esa parte los norteamericanos, los ingleses, no, esto es nuestro y se acabó, no te puedes meter. Es decir, que a pesar de todas las leyes y todo eso, es la fuerza la que todavía decide las cosas, ¿no es cierto? Y si no, vean, Rusia tiene más fuerza que Ucrania y está tratando de no emplear toda la fuerza que podría, porque sabe que ahí puede haber alguna derivación medio rara.
Pero es así, todavía, a pesar de las leyes y todo, estamos en un mundo de fuerzas todavía. Entonces, para eso vamos a ver las representaciones sociales. ¿Hasta qué punto una representación social podría influir en una guerra? Representación social de Bolivia contra Chile, representación social de Argentina contra Inglaterra, por ejemplo. Les estoy hablando de cosas concretas, cercanas. Entonces, ¿cómo se maneja esto de la representación social? ¿Cómo se forma una representación social? ¿Quién maneja una representación social? Estas cositas también las vamos a ir viendo en el último capítulo, y estoy por agregar algo más, pero eso ya lo veremos. Entonces, eso es todo por ahora. Esta ha sido la primera clase de Psicología Social 2. Vamos a ir a partir de la próxima clase. Y por favor, todos las preguntas que tengan, los cuestionamientos que tengan, por favor, por escrito, ¿sí? Ustedes ya tienen una forma de charlar con la materia, y la materia de Psicología Social tiene con ustedes un vínculo como para poder dialogar y requerir más bibliografía si quieren, requerir más temas específicos, o incluso dar algunas opiniones sobre cómo creen ustedes que se podría ampliar mejor esta materia. Listo, gracias chicos, chao, chao. Chao, Lice. Hasta luego, licenciado, gracias. Gracias, Lice. Hasta luego, Bye, Lice. Lice.